Es muy bonito, es muy hermoso ser un buen hincha de Reinaldo Espitaleta. Reinaldo, ¿cómo estás? Muy bien, Pau, no, muy alegre aquí con vos en esta entrevista que va a empezar en este momento y que me tiene un poco inquieto, nervioso y ansioso, qué bueno. No hay nada de que estar nervioso. Ve, yo te hago una pregunta, vos bien hincha del DIM, ¿y cómo les tirás de duro en ese Twitter? Ah, claro, porque es que el Medellín es un sufrimiento que cuesta, es más lo que nosotros los viejos hinchas hemos estado como del lado de la melancolía más que de la alegría. Entonces cuando unos tipos de estos no nos ofrecen a nosotros que somos viejos hinchas, que tenemos callo, que el corazón casi que se nos ha vuelto trizas por el Medellín y no responden, entonces por eso en mi Twitter yo los insulto, les digo de todo, les digo lo que yo creo que es la verdad. Cuando hemos visto tantos buenos jugadores y de pronto algunos de ellos no sienten la camiseta, no sudan, no se ofrecen a una hinchada que es la hinchada de la filosofía, la hinchada de los poetas, la hinchada de lo más lindo que hay en Colombia en el sentido de la sensibilidad que tenemos frente a un equipo que nos ha dado más que todo muchos pocos goces y demasiado, pero demasiado dolor en muchas ocasiones. Sí. Tú eres cuentista, ensayista, novelista, tanguero, fanático del Medellín, caminador, fotógrafo, columnista, ¿en cuáles de esas áreas tú te sientes mejor? No, en cada una de las que hago me siento muy bien. En la que mejor me siento es con la de ser hincha del Medellín. Alguna virtud debía tener. Sí. Bueno, y lo otro me gusta todo, la fotografía, el andar la ciudad, la historia, escribir, leer. Yo soy un ser permanentemente lleno de asombros, de preguntas, de inquietudes. Y con esto que yo hago, que son la radio, las columnas de prensa, el blog, que tengo también un blog con historias de Medellín y de literatura, con ensayos, con crónicas, todo eso me encanta, digamos que es parte de mi vida cotidiana, estar en una situación siempre de preguntarme, de saber un poco más con las lecturas, de saber un poco más con la ciudad, de saber un poco más con la gente con la que trato, con los invitados a los programas. Todo eso es extraordinario, digamos, uno vive en mi caso, una vida que parece agitada, pero que está llena de unas cosas muy lindas, como una suerte de oasis con menos espejismos y más realidades, creo yo. Tú eres un caminador inagotable de Medellín, o sea, mejor dicho, tiene el cuerpo de ahora porque ha caminado por toda Medellín y empezaste a tomar unas fotos increíbles. Ustedes chiquitos no lo dejaban salir, que empezó a tomarle fotos a todas las esquinas, o cómo fue eso de la fotografía. No, a ver, al contrario, de chiquitos nosotros prácticamente nos quedamos en la calle. Yo creo que ahí también nos viene ese asunto en Bello, Antioquia, de donde soy oriundo, donde había calles, había fútbol, había un mundo de la afuera interesantísimo. Nuestros padres gozaban también de un pensamiento de libertad y de criterios para los hijos de ellos, que nunca nos impusieron nada, ninguna religión. Eso fue muy lindo porque éramos casi que los únicos en los barrios donde habitamos que teníamos como esa suerte de privilegio de poder irnos a andar por las calles, ir a jugar fútbol donde quisiéramos, a caminar a los montes, a las fincas, a robar mangos y ciruelas y naranjos y nísperos y todo lo que pudiera dar, digamos, la naturaleza en esos lados, a los charcos. Aprendimos a nadar a los perritos en los charcos. Entonces la infancia fue toda una aventura. La fotografía, pues ya cuando, a ver, yo tuve un tío que fue también una suerte de personaje de la familia, que vivió en mi casa en un barrio que se sigue llamando El Congolo, que era una casa muy grande, y en la última pieza mi mamá, que era su hermana, le concedió esa última pieza para que él pusiera su laboratorio de fotografía. Era un tío loco, maravilloso, Benjamín se llamaba,
y él entonces para nosotros la fotografía empezó por ahí a ser como una atracción extraordinaria, verlo a él, nos invitaba entonces al cuarto de revelado, al cuarto oscuro, esa luz rojiza, el milagro en esas cubetas de uno ver aparecer las imágenes, las cámaras cuando él salía por la calle. Él era un fotógrafo social, no era ni reportero, sino que era un fotógrafo de lo que llamaban de sociedad, de eventos de matrimonios, de bautizos y cosas de eso. Pero para nosotros yo creo que ahí empezó mi gran influjo hechizado por la fotografía. Yo creo que ahí empezó la cosa, y ya cuando mucho tiempo después empecé a estudiar periodismo en la Universidad de Antioquia, por supuesto una de las materias, la asignatura de la fotografía, que también me gustó mucho la fotografía, aunque no eran unos... A ver, el profesor, que era un extraordinario fotógrafo, no era un gran pedagogo, y no voy a decir su nombre, pero de todas maneras nos transmitió el amor por eso que se llama la fotografía. El cine también me gustaba mucho. Digamos que otro de los influjos de la infancia es el cine, el ver cine. Entonces ya teníamos como una especie de educación visual también por el cine, por la fotografía, por el salir a las calles. Es un espectáculo maravilloso uno encontrarse con edificios, con casas viejas, con ventanales en las que había muchachas en las ventanas o señoras chismosas. Eso era una maravilla. Todo eso es parte de la educación, no solo sentimental de uno, sino la visualización de las cosas, y creo que por ese lado entonces la ciudad me ofrece un poco de paisajes y de panoramas y de inquietudes que yo fotografío. Me gusta mucho la fotografía arquitectónica, es otro, digamos, creo que tengo ciertas cualidades para ese tipo de fotografía, Pau. Muchas cualidades, muy buenas cualidades. Y yo te hago una pregunta, o sea, aquí hablando pues de que tú eres cronista de barrio, de que te has caminado media Medellín o toda Medellín, ¿tú crees que hay más por contar en los barrios o ya ese tema está quemado? Porque muchos autores también han escrito sobre Medellín, ¿crees que hay más por contar o que ya se contó lo que se debía contar? No, a ver, el barrio, el concepto de barrio, yo creo que es un concepto que tiene que ver con la identidad, con el afecto por las cosas primeras donde uno estuvo, que es la casa, la calle, la acera, digamos esos pequeños predios que son de lo local. Uno con ellos creció, se enamoró. El barrio fue toda una escuela. Yo creo que el barrio fue una escuela en mi caso, porque yo viví en muchos barrios en Bello, entonces fui un muchacho de barriadas donde no solamente estaba el fútbol, las conquistas amorosas, las maldades de tirar piedra, los entejados, de quebrar ventanas cuando nos robaban o nos decomisaban los balones, el estar huyendo de la policía por muchas razones que no vamos a entrar en detalles aquí. Entonces eso te da una especie de relación muy de corazón, de sentimentalidad, de identidad con el barrio. Entonces por eso yo siempre he escrito del barrio, que es un concepto que yo creo que ahora en ciudades como Medellín el barrio casi no significa lo que significó en los 60s o en los 70s, porque el concepto administrativo de comuna también lo fue borrando en la ciudad. Entonces ya desaparecen esos criterios de que para uno el barrio, la calle y la casa y los amigos y la esquina fueron la patria de uno, la verdadera patria. Aparte de esa infancia maravillosa, la verdadera patria en mi caso fue el barrio. Yo creo que se pueden seguir contando historias del barrio, pero ya el barrio está, digamos, en retroceso en una ciudad donde nos hemos llenado de torres, de apartamentos, de ciudadelas, donde ya no existe el vecino, el otro, ya no nombramos a los demás, al amigo o al enemigo, lo conocíamos por el nombre. Ya eso ha desaparecido mucho. Son las nuevas historias que hay que contar de todas estas entidades y apariciones de la nueva ciudad, en la que el barrio cada vez se parece más a un asunto arqueológico o antropológico, por allá de pronto casi que de la prehistoria. Pero me parece que los nuevos escritores pues les toca también escribir sobre
lo que tienen al frente, al lado. A ver, un escritor es un ser territorial, uno crea un territorio en su literatura, inclusive en su periodismo, y yo siempre, no sé cómo, me fui inclinando no solo a todo lo que tenga que ver con los discursos urbanos, la arquitectura, la planeación, sino además las historias de gente común y corriente, del tendero, del carnicero, de los zapateros, de gente que de pronto en los periódicos y medios de comunicación no le dan la importancia y la relevancia que tienen porque no son poderosos, porque no están arriba ejerciendo un cargo. Entonces esa es la gente más maravillosa, que no posa, ¿cierto? No disimula, no tiene doblez. Entonces es la gente con la que me crié y con la que me gustó siempre narrarla, porque no aparecía, como te digo, en esos otros medios que estaban más dedicados a mostrar los adinerados y los potentados, y no al señor o señora o tipo que no tiene ninguna fortuna, no tiene ninguna. Eso por un lado, ese es uno de mis territorios. El otro es la familia, digamos, en mi literatura. La familia, no mi familia, pero también en unos casos mi familia. Estoy escribiendo hace un rato pues una novela sobre ese tío fotógrafo, que era un tío maravilloso, loco, que nos enseñó muchas lecturas. Perdón, te interrumpo, ese es el tío donde te encontraste los primeros libros de Zweig, ¿puede ser? Sí, bueno, entonces ese tío era, además de fotógrafo, loco e irreverente, era pues uno de los primeros marihuaneros que yo conocí también, el tío Benjamín, tremendo, y él vivía en La Toma, en una casa con otros dos hermanos suyos, y en la biblioteca era lo más atractivo que él tenía, ya un poco de libros lindísimos para uno que ya tenía también el amor por las palabras, por las historias. Entonces había libros de Zweig o Zweig, ¿cierto? El gran escritor pues de lengua alemana, tenía libros que eran rarísimos para nosotros, unos jovencitos, unos pelados ahí locos, de teosofía, de rosacrucismo, de asuntos mágicos, de brujería, de Paracelso, de los, ¿cómo se llama?, los alquimistas. Entonces para nosotros los libros de él fueron una apertura mental y de la imaginación hermosísima. La Divina Comedia, todavía conservo el ejemplar de Ediciones Thor de Buenos Aires, de la Divina Comedia, que tradujo el fundador del diario La Nación. Ahora me acuerdo del nombre del fundador del diario La Nación de Buenos Aires. Hizo una traducción extraordinaria. Esa fue la que leímos, no entendíamos nada de muchachos, pero algo se queda, alguna inquietud se te queda. Y por eso cuando los 700 años de la muerte de Dante Alighieri, pues yo escribí un relato que tenía que ver más que con Dante, con mi tío Benjamín, que sin él proponérselo nos indujo a estar en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso, con esa obra maravillosa del gran poeta florentino, de Dante. Entonces ese es otro de mis territorios, la familia. Puede ser mi familia o la familia. Entonces cada escritor crea sus territorios, algunos macondianos, otros, etcétera. Mi territorio es muy simple, tiene que ver con la familia, con la ciudad, en este caso partes de la ciudad que todavía son el viejo barrio del fútbol, el viejo barrio de los hinchas, el viejo barrio de los primeros amores, el viejo barrio donde recogíamos para ir a ver películas todo el día. Porno no. Ven, curiosamente muy poco del porno nos seducía en esa adolescencia que fue tan agitada en algunos asuntos, pero no, lo del porno no, eran películas, unas del oeste. Películas como decirte que en un teatro de tan poca monta como fue el Rosalía de Bello, yo vi unas peliculazas tremendas como Lawrence de Arabia, recuerdo pues con un gran director inglés que hace esa película, que se gana, yo no sé cuántos premios se gana, pero eran películas que le abrían el mundo a uno en esos teatros simples. Y hay películas de toda índole, desde las historias de Tarzán del oeste, de uno ver a John Wayne y todos estos grandes actores y actrices de ese tiempo, que uno pronunciaba el inglés a su manera. Eso era una belleza. Sí, macheteado, saborosísimo. Entonces eso es lo que yo llamo parte de esa educación sentimental que todos tuvimos, que en mi caso fueron el fútbol, la calle, el cine
la fotografía del tío fotógrafo, que siempre nos estaba mostrando un poco de cosas maravillosas para unos jóvenes inquietos como fuimos nosotros. Y me falta narrarte, dentro de todo eso, es que en la casa yo tuve el privilegio con mis otros 3 hermanos de que teníamos a alguien que nos contaba historias todos los días. ¿Ah, sí? Claro, entonces ahí eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque te estás desde niño sin saberlo, sin tener conciencia de eso, en contacto con las palabras, qué cuentan las palabras, cómo las palabras crean universos, cómo las palabras te hacen imaginar ir más allá de lo simple y de lo que estás viendo, de lo evidente. Y esa mujer, que era una mujer, y esa señora, que era nuestra madre, era una absoluta narradora fascinante, además de una gran mentirosa. Entonces se inventaba un poco de cosas fuera de lo que ella había leído. Y eso todas las noches y las mañanas nos reunía precisamente a contarnos sus sueños, a contarnos cosas que tuvieron que ver con una Antioquia que ya no existía, como esas Antioquias que contaba Tomás Carrasquilla, como la Antioquia de Peralta, como la Antioquia de los Jarasquín del Monte, del tío Conejo, un poco de vainas que yo no sé dónde sacaba, de los arrieros, de los fantasmas, de las fondas. Y ella sí, bueno, entonces era una narradora estupenda y nosotros eso nos fascinaba. Y a veces también, porque entonces porque a veces el desayuno no era suficiente para los 4, entonces nos alimentó con palabras, con historias. Eso fue muy lindo, porque eso siempre lo he contado yo, pero me parece muy lindo contártelo, Pau. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, en un barrio, en el mismo barrio que te dije del Congolo, que jugábamos mucho fútbol en la calle, en las mangas, uno de esos muchachos de una familia que todos eran universitarios los mayores y eran ya de la UDA, en fin, él todavía era como de bachillerato, de primero año, y me dijo, te voy a prestar un libro que vos que hablas tanta paja aquí, no has leído. Y yo le dije, sí, dale a ver. Entonces me llevó los 2 tomos de Las Mil y Una Noches. No. Entonces yo empecé a leer Las Mil y Una Noches y yo cuando de pronto yo me empecé a fascinar y yo no quería soltarlo. Cuando fui descubriendo en la medida en que avanzaba en esa lectura de esos 2 libros, que esas historias, varias de las que yo estaba leyendo, ya me las habían narrado, me las habían contado. Y en la casa, esta señora, mi madre, doña Romelia, que fue una buena lectora, no una gran lectora, pero fue buena lectora y había leído versiones de Las Mil y Una Noches y las adaptaba a su manera para contarnos. Entonces tuve la cherezada en casa. Mira qué cosa tan extraña. Y la descubrí por un muchacho de la esquina del barrio que me prestó dos libros, 2 volúmenes de Las Mil y Una Noches, en la que yo dije, pero si Cherezada que vive con nosotros. Entonces es muy linda porque ella, los cuentos de Simbad y no sé qué, y Aladino, y todos esos viajes pues desde la India estaba pasando por Persia, y ella tenía su cuento. Maravilloso. Ella le gustaba mucho también la geografía, creo que eso también fue importante porque ella hacía mapas, era pintora, una pintora discreta pero muy sensible. Sí, era, y cantaba. Entonces todo eso, mira que es una educación que tiene que ver con el desarrollo de uno y que después uno se da cuenta que lo alimentaron bien en esos campos. Ella cantaba un poco de áreas de cosas de zarzuela, yo no sé dónde sacaba todo eso, y por eso también nos sensibilizó por el lado de la música. Entonces mira qué lindo, la familia, por eso yo creo que es parte de mi filón literario, llamémoslo así. Ahora vamos a la música, hablemos un poco del cine. Yo hago una pregunta que siempre se la hago a todos mis invitados, que es que si tu vida fuera un género de película, ¿qué género sería? Bueno, yo creo que una de esas películas del oeste, de los pistoleros, esa sería mi película, porque en eso también me crié, en esas películas que tenían que ver con un asunto hasta ideológico horrible, que después lo descubrimos, que era que ahí los indios eran los malos y los buenos eran unos soldados y unos tipos que les quitaban la tierra a esos indios. Ese es el viejo oeste. Pero mira que de todas maneras eran unas grandes aventuras donde aparecen un poco de pueblos creados sobre
sobre la marcha. Entonces para mí eso era como una epopeya, pues después fue que le puse ese tipo de género. Entonces una de las películas que más me acuerdo y que yo no entendí mucho de ella en un principio es La Diligencia, con John Wayne. Creo que fue la primera actuación que hace John Wayne de un gran director, John Ford, del gran director pues, estadounidense. Y después entonces yo más adelante, ya cuando me volví un poquito más educado en literatura y leí a Guy de Maupassant y Bola de Cebo, dije, relacioné, esta película de La Diligencia sale sin duda de Bola de Cebo. Y claro, el guionista sobre lo que se basa John Ford es alguien que escribe un relato sobre una diligencia, pero basado precisamente en Bola de Cebo. Entonces mira cómo el cine nos va llevando a la literatura al cine, y creo que ese va a ser mi género. A mí me gusta pues todo el suspense y todo lo que vos querás, y ya las películas series pues de Bergman y Rossellini, el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa, pero yo sería más bien parte de una película del oeste. Va, es lo máximo. ¿Y qué banda sonora tendría? ¿Cuál sería la banda sonora de tu vida? Ah, bueno, pero de las películas o la banda sonora. Hablamos de tu vida, o sea, de tu película, porque tu película. Bueno, de tu película es western. Entonces, sí, pero ya dentro de eso está el western Italia, que hacen los italianos, y ahí hay unos músicos tremendos de ese western spaghetti. Entonces las películas de Sergio Leone y no sé quién, y que tienen una música de Nino Rota o de cómo se llama el otro gran músico, pues que hizo esas bandas maravillosas de Por un puñado de dólares, todo eso, esas serían las bandas sonoras de esas películas, y que a mí me gustaría hacer un guión sobre una película con esas musicalidades. ¿Y la banda sonora de tu vida? Ah, bueno, y la banda sonora de mi vida, mira, hay una parte del Elixir de Amor, de esa ópera de Donizetti, que es una partecita de esa ópera que mi mamá, otra vez voy con mi mamá, era como le gustaba cantar. Cuando nosotros terminábamos las vacaciones escolares y que ya teníamos que volver al colegio, a la escuela en este caso, ella nos cantaba una vaina para despertarnos, que a mí ya me empezaba a chocar, porque ya uno se acostumbraba al descanso y de qué pereza ir a la escuela, y cual bandada de palomas que regresan del vergel, hoy volvemos a la escuela en el antes de saber, y se tira una cosa que la música es extraída de un pedacito de Elixir de Amor. Entonces yo cuando conocí esa ópera de Elixir de Amor, y me puse pues como cuando escucho eso, digo, pero si esta es la música de mi mamá. Una parte de esa canción que ya empezábamos a detestar porque era el final de unas vacaciones para volver. Entonces yo creo que por ese lado puede ser un asunto que me revela una serie de inquietudes. Uno sigue siendo un niño al fin de cuentas. Uno no, con toda esta vejestorio, pero sigue siendo un niño en el espíritu, y eso es lo importante, que no perder la capacidad de asombro que tienen y de descubrimiento que tienen los pelados, los niñitos. Yo creo que esa mirada nos la transmitieron también en la casa, de lo simple, de las cosas simples, descubrir que en esa simplicidad de las cosas hay un trasfondo enorme, ¿cierto? Hay unas fantasías, unos tejidos. Entonces eso es muy bonito, porque eso fue lo que creo que lo que los escritores, todo escritor tiene sus fuentes, esa es una de mis fuentes. Muy bonito, muy bonito. Yo sé que te han preguntado 300.000 veces cómo llegaste al tango, porque el tango llegó a tu vida, porque bla, bla, bla. No. Si vos tuviera la oportunidad de escribirte un tango, ¿sobre qué lo escribirías? Uy, eso está buena esa inquietud, porque el tango generalmente las letras no son de alegría, pues hay unas que son pues digamos humorísticas, Discepolo hizo tangos humorísticos y hay otras letras, pero casi todas son de una gran melancolía profunda, de un corazón destrozado, de un estrés intenso por cualquier cosa que tiene que ver con la existencia, con las novias, con las mujeres, con las desgracias generalmente, porque eso eran músicas, lamentos de inmigrantes, que vos sabes que viviste 10 años en Buenos Aires y todo eso se va a quedar en esa cultura. Entonces generalmente no son cosas para la alegría,
sino para eso que yo llamo pues como el mundo de la interioridad, que da una gran grisitud, todo es como unos paisajes grises, pero de una belleza. Esas letras de tango, Mero Expósito, Mero Mansi, todos esos grandes poetas, y el mismo Discépolo, bueno, todos los que escribieron también esas famosas letras de tango, a mí sí me gusta mucho, por ejemplo, escribir sobre... Es que el mundo en general el mundo es triste, el mundo así haya un poco de cosas que te puedan hacer reír. Por ejemplo, mira, yo soy hincha de un equipo triste, de Medellín. Entonces, por ese lado, siempre hemos estado como al borde de esas cosas en Colombia, en Medellín, en Antioquia. Como somos como parte de un signo trágico, pero que lo trágico, pues por eso son los trágicos griegos, mira qué enorme, qué belleza. Entonces es más atractivo, en mi caso digo, escribir sobre esas cosas que son dolorosas y yo crear unos personajes que les pasa de todo, lo peor, a alguien que está siempre pues con el optimismo a flor de piel. Y el tango muestra esa parte del ser humano que es un poco oscura, que es la parte que muchos ni quieren saber de ella, ni quieren mostrar. Entonces el tango tiene esa capacidad de ser no un pensamiento triste que se baila, que también es verdad, como lo dijo Discépolo, sino además es un gran golpe como a lo existencial, te hace aterrizar, vos sos un ser humano. El tango se sale de las otras posibilidades ya muy lindas de otras músicas, pero el tango es único por eso, porque te muestra al hombre en esa gran dimensión que para algunos preferirían borrarla o no recordarla jamás. Entonces, ¿sobre qué lo escribirías? Si tuvieras ya la oportunidad yo te digo, ya, vamos a escribir un tango. Sobre un hincha, ¿cierto? Un hincha que espera. Mira, la esperanza, el esperar, el ir... Eso, no necesariamente por ser del Medellín, pero sí el hincha. Mira que es un tema que en el tango no aparece mucho, aunque hay películas sobre el hincha y el fútbol en Argentina, pero lo escribiría sobre eso, sobre alguien que se queda toda la vida esperando a que su equipo ascienda a la gloria, y no, eso sería una forma de escribirme, y que el tango sería la única música y la única poética que me permitiría ese tipo de relato cantado y contado. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes vuelvan a leer a esos autores viejos, Carrasquilla, pues todos estos autores que nos han dejado una visión sobre la ciudad y sobre Colombia? ¿Cómo hacemos para que ellos vuelvan a leer, los jóvenes, y no la literatura pues moderna? Está bien que haya nuevos escritores y nuevas las cosas, pero ¿cómo hacemos para que ellos vuelvan a retomar la historia? No, claro, hay varios factores que yo pondría en consideración. Una es que los profesores, mira, yo por ejemplo, yo siempre me pregunto a mí por qué me gusta leer, por qué me gustan las historias, no solamente por la parte doméstica que ya te narré, sino además porque tuve unos muy buenos profesores en la escuela, en la primaria. Mi primera profesora, doña Rosa, que era una estadounidense, doña Rosa Boder era el apellido de Muñoz. Esa señora era una narradora, entonces para mí era como la sucursal de mi mamá, además que eran bonitas y eran muy parecidas, entonces ella nos indujo por las palabras, también por los números, nos enseñó por ejemplo todas las quebradas de Bello, que en las montañas, los nombres de las especies, de no sé qué. Era una mujer interesantísima que nos contaba además historias y nos hizo, yo creo que hay una sucesión de cosas de la casa, de la escuela, y ahí vinieron otros profesores maravillosos. Me acuerdo de Álvaro Sánchez en quinto de primaria, que daba español pues y literatura, y ese hombre nos narraba a Azorín, mira, ese gran escritor español, un gran cronista, y él nos llevaba y nos las leía y nos hacía aprender de memoria un poco de poemas que yo ni recuerdo de quién diablos eran, pero la sonoridad, las palabras, las rimas. El profesor era un apasionado por el mundo de las palabras y nos lo transmitió, y así por el estilo tuve otros profesores que me indujeron a seguir leyendo, eran apasionados.
además eran profesores que leían, porque ahora si un profesor es de literatura, una cosa de esta, si no ha leído nada, no le puedes transmitir nada a un pelado, en todas estas historias maravillosas de grandes escritores. Entonces hay que tener nosotros nos falta cultura literaria, nos falta, así como nos falta cultura matemática y en cierto sentido también de pensamiento y filosofía, nos falta la cultura literaria, la cultura a ver, Antioquia, para no irnos fuera de Antioquia, Antioquia fue la primera región en Colombia con identidad literaria. Eso es increíble que en el siglo XIX aquí surjan un poco de escritores, de poetas, de ensayistas, de gente que tenía publicaciones, que traducía en unos lugares que estaban más dedicados al trabajo, al comercio, a conseguir plata, al oro en polvo, a todo esto. Y aquí fue la primera, y Carrasquilla es una consecuencia de esos otros escritores y poetas que hubo aquí antes, y Carrasquilla entonces es el primer gran escritor profesional que dimos en Antioquia y en Medellín. Y es un tipo del realismo y de culto, lector de los franceses, de los españoles, de todo, y que es capaz de rescatar, llamémoslo así, en el término no me gusta mucho, las formas de hablar en Antioquia que eran en los campos del siglo de oro español. Aquí hay gente que hablaba como si estuvieran en la España del siglo XVI, eso es increíble, y él era un oyente, entonces un auscultador, y por eso esa riqueza, era un historiador nato, y era un hombre, entonces por eso nos lega un poco de cosas que vienen otros escritores ya con otros estilos. Entonces Antioquia es literatura, tenemos una cultura, pero eso nadie nos lo enseña aquí en los colegios, en las escuelas. Hay mil maneras de seducir a unos muchachitos con eso, pero no tenemos la capacidad o el interés o cualquier cosa está pasando para que vos decís, ¿por qué los muchachos entonces no vuelven a leer estas grandes voces que nos dieron personalidad, que nos forjaron en una cultura? Y eso por decir Antioquia, pero en Colombia, en América Latina y en el mundo. Yo creo que los alemanes les gusta leer a sus escritores, los españoles a sus escritores y escritoras, pues estoy no hablando de género, sino por supuesto, claro. Entonces eso es parte también de no solo del pensum, sino de que haya gente que se apasione y que le hierva la sangre por transmitirle a un muchacho eso de las historias, y empieza a contarle historias y escríbame una historia de su casa o de su barrio, y eso lo vamos cocinando y así va produciéndose entonces una comida muy interesante, que es la comida de las palabras, de las historias. ¿A quién no le gusta que le cuenten historias? Por supuesto, el hombre nació contando historias y va a morir, el mundo se va a acabar, pero contando historias. Yo creo que los escritores son los que escriben la nueva historia mundial. Ellos son los que están, pues vamos a mirar años después, más atrás, y lo que escribió Spitaleta, tenía toda la razón, esto pasó. Para vos, Reinaldo, ¿quién es Betsabe Espinal? Bueno, eso es una maravilla. Mira, yo soy de Bello, ya lo había dicho. En Bello nunca hubo una historia que nos contara precisamente quién fue Betsabe Espinal. Nunca nos contaban historias de esa fábrica, en un pueblo que para mi infancia y juventud era todavía de obreros, había fábricas. Nadie nunca nos contó de la huelga de 400 señoritas en la primera fábrica que hubo en el Valle de Aburrá, la primera fábrica textilera, en fin. Y que la primera gran huelga la promovieran y la protagonizaran 400 muchachitas, es que casi todas eran niñitas y adolescentes. Betsabe era de las mayores, que tenía 23 años en el momento en que lidera ese gran paro, esa gran huelga. Estaba estrenando el derecho de huelga en Colombia. Entonces Betsabe la empecé yo a escuchar ya cuando estaba yo en la Antioquia, y en Bello algunos muchachos que eran como medio revoltosos, interesantísimos, tenían unos grupos de estudio, y en un grupo de estudio llamaba Betsabe Espinal, y yo dije, ¿quién será Betsabe Espinal? Y el nombre me quedó sonando, además porque yo tuve una tía también llamada Betsabe, entonces la conectaba los dos. Mi novela Betsabe y Betsabe pues es prácticamente no solo un homenaje a Betsabe Espinal, sino a mi tía Betsabe, que era una bruja, que era una hechicera, que era en los barrios, le leía los cigarrillos y las cenizas y el chocolate y la borra del café a la gente, y una maravilla, una mujer extraordinaria. Entonces Betsabe y Betsabe,
Y ¿sabes? Me puse a investigar después, ya en la Universidad de Antioquia, en la biblioteca, el cubrimiento que hicieron los periódicos y revistas de entonces de esa huelga. Entonces ahí me informé sobre Betsabé, sobre las otras muchachas, sobre los dueños de esa fábrica, todo lo que sucedió, cuál era qué eran las exigencias de ella. Entonces Betsabé es una mujer borrada por la historia mucho tiempo, pero después rescatada, incluso lo primero científico, pues desde el punto de vista de la nueva historia que yo leí, era la de una historiadora estadounidense sobre Betsabé Espinal. Esa señora se llamaba Anne Hawthorne de Alvear. Yo creo que era así, casada con alguno de aquí. Y fue lo primero, un estudio de género que ella hizo sobre Betsabé. Yo no tenía ni idea quién era Betsabé Espinal. Y eso es fantástico, en serio. Porque es que el rol de las mujeres en esa época, que era pues por allá secundario, pero en las fábricas esas mujeres se convirtieron en unas heroínas, en unas mujeres que por ejemplo las llamaban, esta es como la Juana de Arco, como la no sé quiénes, son las virgencitas rebeldes. Claro, eran vírgenes porque eran señoritas, no las dejaban trabajar si estaban casadas o tenían nada, tenían que ser señoritas. Ese era y esas mujeres producen como un terremoto, es que eso fue un terremoto en el país, que la huelga de esas muchachas lideradas por otra joven, que su mamá era loca, estaba en el manicomio y todo esto, la mamá era loca, sí, demente. Mira qué historias, y esta Betsabé Espinal, entonces representa para nosotros los de Bello, pues un símbolo muy grande de la rebeldía y de la capacidad de los trabajadores también para romper unas caparazones que les imponían los dueños de las fábricas y todo este modelo pues que hubo, el modelo empresarial, que era bastante fregado para controlar y vigilar a los trabajadores para que no se fueran a rebelar nunca, y ellas lo rompen y se rebelan y son protagonistas de la historia. Yo te oigo a vos muy paisa, yo te veo a vos en las entrevistas o en los otros medios súper paisa, pero tenés un apellido que es como si fuera de una alcurnia, italiano es, creo, sí. Italiano. Pero No, muy lindo eso. A ver, el apellido es italiano, es de una parte de Italia que es el sur, que el sur siempre tuvo sus confrontaciones con el norte. Bueno, pero no vamos a hablar es de un pueblito que se llama Tococaudio, en la Campania, más o menos cerca de Nápoles. Ya te vas imaginando qué clase de asuntos tienen que ver en un pueblito que en el 70, 1970 lo destruyó un terremoto, esos terremotos pues que en Italia eran más o menos frecuentes, pero en ese pueblito hay como 100 espitaletas. Yo no sé las historias de cuando salieron en el siglo XIX, en Italia todavía no se había unificado, etcétera, un país muy pobre al sur, entonces salen a hacer la América, que es así le decían. Entonces unos van a Estados Unidos, otros al Brasil, Argentina, por supuesto, durante mucho tiempo, y aquí llegan algunos a la costa Caribe, a Cartagena. Entonces ya mi bisabuelo, que pues no sé nada de ellos, en Cartagena se establece. Mi abuelo, que yo no conocía, Eduardo se llamaba, él era un marino, tenía un barco, pero navegaba eso que llaman navegación de cabotaje, pero entonces era como un comercio, iba desde Urabá hasta el Cabo de la Vela, hasta la Guajira y así, pero todos eran marineros, es que todos esos antes eran marineros, entonces yo creo que eran puros o piratas o filibusteros, de muy poca alcurnia realmente. Entonces mi papá llegó de Cartagena, donde nació él en Cartagena, y llega a Medellín porque él viene a Medellín porque conoció a mi mamá que trabajaba en el Hospital Santa Clara en Cartagena. Mi mamá fue a dar allá y se enamoran, y él se viene aquí a trabajar en el Hotel Nutibara, que era un hotel, ese sí era de alcurnia el hotel, y él era intérprete, así se le decía a ese cargo, que él aprendió a hablar inglés en Cartagena pues para poder defender una ciudad turística. Entonces él guiaba gringos en Cartagena de joven, y entonces aquí lo contratan de intérprete en el Hotel Nutibara, y él estuvo como 2 o 3 años ahí. Qué bien, esa historia sí no me la sabía.
¿Qué de esto de Spitaleta, de este apellido, esto del tango que hemos hablado, tienen tus historias? ¿Qué de todo esto tienen tus historias? Bueno, del tango tienen cierto aire tristón, también pues ciertas poéticas que son propias de ese género de música y de poesía popular allá en Buenos Aires, en Montevideo. Yo creo que tienen algo de eso. Porque, a ver, eso del tango yo vuelvo con eso porque, a ver, yo es que soy de Bello, entonces Bello era lleno de cantinas, pues fábricas y cantinas. Sí. Y en cada esquina había una o dos cantinas, y en cada cantina había un piano, una pianola linda, una Wurlitzer o bueno, Sibur, luminosas, hermosas, y ahí sonaba día y noche el tango, pues sonaba nota, pero lo que más sonaba y molían tango y para un pelado eso no es nada, qué pereza, decía uno, cuál de eso no me cuenta ninguna historia. Mi papá, que era un ser sensible, costeño y caribeño y todo lo demás, le gustaba Gardel y cantaba Gardel, y entonces una vez nos dijo, por lo menos a mí me dijo, ustedes tan peladitos y todo, cuando tengan recuerdos y empiecen a sentir que la vida no es lo que ustedes piensan, les va a gustar el tango, mira que... Y entonces a mí se me quedó eso, cuando usted tenga memoria le va a gustar el tango. Y entonces ya uno cuando ha entrado de la adolescencia para arriba, ya empieza a tener otro tipo de sentimientos y de confrontaciones y de ¿cómo se llama eso?, de episodios que ya no son tan felices, y el tango te los va a narrar, y te los va a cantar y te los va a contar. Y de pronto ahí empecé a enamorarme de esa música, pues después de los 20 años. Incluso sonaban unos tangos muy raros que eran como de malevaje casi siempre, los que se oían en Bello y en Medellín. Pero una vez en la emisora de la UDA, qué cosa curiosa, escuché Balada para un loco. Yo cuando estaba acostumbrado pues a Oscar La Roca, no sé quién, un poco de tangueros pues de común y corrientes, y escuché eso, y pues yo no sabía quién la cantaba, sino que la letra me pareció extraordinaria, como un surrealismo urbano, una vaina, y entonces por eso yo empecé a interesarme por Piazzolla, por ejemplo, mucho después, pues además que yo pues, como tuve la oportunidad de estudiar música en la UDA, pues eso también me dio no, a ver, sí, yo estudié música en el conservatorio. ¿Y qué instrumento? No, pues yo estaba guitarra y un poco de materias, pues, pero yo no seguí con eso, pero fue parte, eso también fue parte de mi educación sentimental, se me había ido por las ramas. Claro, entonces fue allá donde yo me enamoré de la música clásica y todo eso, pero ya empezamos en lo popular a ver que había unos tipos como unos genios como Piazzolla que eran enormes y que en las universidades los tendrían que enseñar. Es que nosotros hicimos un movimiento para que en el conservatorio, que era tan elitista, bueno, interesantísimo la cosa de la música europea y clásica y todo lo demás, también dieran música popular. Entonces eso no era bien visto allá. Pero ahí fue el tango, así se me metió, se me fue metiendo, porque me gustan muchas músicas, pero digamos en lo popular me parece muy bien elaborado el tango, musicalmente, poéticamente, es una maravilla, pues el tango es una maravilla en esos aspectos. Tú has sido un autor publicado en su mayoría por La Bolivariana. Y ahora que La Bolivariana cierra sus puertas, ¿dónde más te vamos a poder ver y encontrar? O sea, ¿cómo te vamos a encontrar? Bueno, sí, claro, como fui profesor aquí mucho tiempo, profesor investigador, pues entonces siempre la universidad nos posibilitó a través de su editorial publicar en este caso literatura y novelas y ficción y también periodismo. Betsabe es producto de una investigación que patrocinó también La Bolivariana, pues me dio el tiempo para esa investigación y escribí una novela. Pero ya no hay editorial y vamos a ver ahora pues el libro de cuentos lo publica la editorial Granmata de aquí de Medellín, que es una librería, pero que ya se metió en el mundo de lo editorial y me parece pues un buen gesto de ellos, y me pidieron que si tenía algún libro, yo les pasé entonces el libro de cuentos sobre la pandemia, y así pues en algún momento pues otros se interesarán en mis textos que tienen que ver con la ciudad, con el barrio. Tengo 2 libros de tango publicados también, etcétera. Bueno,
no sé, pues por ahora Granmata me dio esa posibilidad de publicar un texto, ya que la bolivariana pues no tiene editorial. Reinaldo, ¿cuál es el legado que tú quieres dejarle a la literatura colombiana? Colombiana, no antioqueña, colombiana. No, pero yo no he pensado en legados, ¿cierto? Uno cuando escribe no piensa si eso va a ser leído, si va a trascender, pues yo por lo menos no, si va a trascender. Yo escribo porque me gusta y porque he creado un universo propio, claro, con el influjo de muchos escritores, los escritores que uno ha leído, todos se van a asomar por algún huequito de la literatura que uno hace, pero es más que todo es un asunto personal y de sentimientos propios, de poder adquirir un estilo, que es lo más duro, tener un estilo. Yo creo que yo tengo un estilo, una forma de escritura, que eso se consigue después de muchos ejercicios, de muchos años, como decía Augusto Roa Bastos, que uno se pasa toda la vida buscando un estilo y cuando lo encuentra es como si estuviera en una celda, en una cárcel, y así es. Bueno, entonces es eso, no, sin pretensiones de nada, pues eso es lo que yo lo hago, porque te digo, mis territorios entonces están en la ciudad, en el barrio, en la calle, en la familia. No soy de los que escriben sobre el narcotráfico, pues otros lo pueden hacer, sobre la sangre y la violencia, lo pueden hacer. Mi camino es ese. Digamos, mi pequeño universo está establecido en hombres y mujeres que son más bien, no son grandes representantes de nada, sino de una existencia a veces opaca, a veces olvidados por los demás. Esas son las grandes soledades y esos son los temas de toda literatura, la muerte que también está ahí, pero una cosa, las alegrías, por supuesto, el fútbol, si se quiere, tengo algunos cuentos, no muchos cuentos de fútbol, pero en mis novelas seguiré haciendo eso de la ciudad, ¿cierto? De la ciudad y qué pasa en una ciudad, del mundo de lo urbano. Y en medio de ese mundo, pues todo lo trágico y todo lo contento que puede pasar ahí. Entonces ese es el novelista, ese es el escritor. Además, ese es el periodista, que yo tengo esa posibilidad de que reporteé durante muchos años las barriadas, el centro. Entonces más o menos ahí me metí en la historia de Medellín, que después la estudié también, porque también estudié historia. Entonces me dediqué a eso, lo local, mira, lo local. Sí, muy bueno estudiar historia de Europa y historia de no sé qué, de las guerras mundiales, pero yo me metí a estudiar historia de Medellín o historia de Bello, cosas de esas que realmente de las que me alimento también para mis cuentos, ensayos y novelas. Bien, Reinaldo, qué es lo que te gustaría que te dijera Dios cuando llegaras al cielo? Porque yo soy ateo, pues. Bueno, cuando te mueras, no va a pasar nada entonces. No, pues es que no, yo soy en ese sentido muy materialista ahora te estaba hablando, eso es bellísimo en literatura y en teología y todo eso es una belleza, tener esos estadios como el paraíso, el purgatorio, esas cosas del cristianismo, el infierno, que es lo mejor. Pues a mí siempre me gustaría ir al infierno, porque decía Mark Twain, y lo saben ustedes, Mark Twain decía que el cielo era muy bueno por el clima, pero que definitivamente el infierno era muy bueno por la compañía. Sí, entonces sería por ese lado. Okay. ¿Cuál es tu mayor vicio como escritor? Un vicio que tengas a la hora de escribir, que vos digas, tengo que corregirlo porque es mi vicio más grande. No, a ver, yo creo que a mí me falta un poquito, algo de disciplina, porque entonces escribo un capítulo y dejo eso reposar y a la semana siguiente vuelvo. Yo creo que eso es indisciplina, pero se me convirtió así como leo 5 libros al mismo tiempo. Eso mismo me pasa en la escritura. Entonces, pues, ahora estoy escribiendo entonces una novela, pero también estoy ahí en los intermedios, llamémoslo así, en el interregno, escribo cuentos. Okay. O cojo mi blog y escribo voy a escribir sobre una vaina de Medellín. Entonces es eso, es como muchas cosas que las quiero hacer al mismo tiempo. Pues eso es defectuoso, pero también en esa medida pues me ha dado ciertos resultados también para
para estructurar historias y novelas y cuentos en este caso. Vos fuiste al principio columnista, obviamente. Después, cuando ya empezaste a escribir, ¿quién te dijo a vos sos escritor? No, a ver, yo estudié periodismo y entonces entré a un periódico de aquí como reportero. Fui reportero, después ya pasé de sección en sección, en un momento ya fui editor de ciertas secciones de cultura, bueno, de otras cosas. Pero, a ver, nadie le dice a uno que es escritor. Uno va, en la medida en que uno va contando historias sin darse cuenta. Es que yo no, a ver, es que esa pregunta es muy interesante porque a los 18, yo nunca quise ser escritor, yo nunca me propuse eso, ni siquiera ser periodista. Es que al periodismo llegué después de dar tumbos en ingeniería, en música, en otras cosas, pero llegué porque entonces mi voz era la del periodista, la de alguien que quiere narrar cosas, de alguien que tiene pequeños mundos que pueden ser transmitidos. Entonces, por eso cuando descubrí que yo quería, pues la música te da esa posibilidad, pero como yo no era, empecé música muy tarde realmente, en la adolescencia, eso hay que empezar desde 1 año, 2 años la música. Entonces yo me metí al periodismo porque dije, me gusta escribir historias, eso fue lo que yo quería, escribir historias. ¿De quién? De las cosas que pasan, bueno, de todo, de lo que pasa, de lo que veo, de lo que escucho. Bueno, ese fue un ejercicio importante del periodismo que me conectó los dedos y las manos y el cerebro con eso de narrar el mundo, cuando digo sin pretensión, el pequeño mundo de la casa, el pequeño mundo de la tienda, el pequeño mundo del almacén, de la carnicería. Eso es lo que yo me puse a hacer, y mucho, sin una propuesta, pues que yo voy a hacer esto y hago un decálogo, unos mandamientos. No, ya llegué, columnista también, entonces me dijeron, no, usted tiene como capacidad para opinar, entonces también me gustó opinar. Entonces escribí columnas, narrar la ciudad, entonces me iba por todos los barrios a narrar historias, lo que te conté al principio, de la gente en un barrio, en una esquina, las señoras que hacen las arepas en el rincón, el tipo que se iba, que se iba a suicidar y se tire y no se suicida, entonces ya quedó vivo y hay cosas de esas. Pues es que todo esto está lleno de un mundo, la ciudad es maravillosa, pues en todo eso. Yo no dije voy a ser escritor, eso se fue dando así por la práctica, por el ejercicio, por la lectura, porque siempre me gustó leer y me gustó sobre todo escuchar la gente, y yo me quedaba oyendo gente que toda una noche y ellos contando las historias y yo escuchando, y eso, mira que es que la clave está aquí, en el oído. Más que en el que vos, eso es, el escritor tiene que ser un escucha, tiene que escuchar los otros y tiene que aprender a mirar, a observar, y eso se aprende. Yo creo que yo soy un gran observador, digamos, he aprendido a ver donde la gente, y eso tiene que ver con el cine, con esas cosas desde niño, mira qué lindo, con esas cosas desde niño, las imágenes. Y eso se aprende, eso no es ninguna facultad pues extraordinaria, es el ejercicio práctico, la praxis de unos sentidos, de unos sentimientos y de algo también de la inteligencia, por supuesto. Obvio. Bueno, como la televisión es tan corta y nadie nos paga, vamos a hacer la última pregunta. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? La lección, a ver, cuando una que yo me creía que iba a ser un buen matemático, y resulta que, a ver, a mí me gustaba la geometría, resolvía los teoremas, el álgebra era una fascinante. A mí cuando me dicen que la gente sufrió es que con el libro de Baldor, yo gocé con el libro de Baldor. Entonces la lección es cuando vi que yo no servía para las matemáticas realmente, que tenía la capacidad para eso, pero no era, mi cerebro no daba para ese tipo de cosas tan abstractas, sino para una cosa más simple, según mi punto de vista, que era narrar vainas, narrar mentiras, narrar verdades, esa fue la gran lección que yo tuve.
Porque es que ser matemático en una época es un lujo aquí, es que eso lo tuvimos aquí en Antioquia como si fuera pues y resulta que si vos sos un humanista, un sociólogo, un psicólogo, todo eso vale, todo eso, pero aquí eso no se veía en una época como, entonces uno estaba bajo todas esas fuerzas, influjos y cruces, y esa fue una lección que yo no voy a ser ni un buen ingeniero, ni tampoco un matemático, ojalá, pues, pero eso no es lo que yo creo que tengo, más bien unas cualidades para eso, para ser gente que le gusta escuchar a otros para después contar lo que les pasó a otros. ¿Y qué es lo que haces cuando nadie te mira? Cuando nadie me mira, pues yo leo, pues no sé si es eso. Algo como escondido, ese placer culposo que... Bueno, yo era un boyerista. ¿Sí? Sí, claro, de niños nosotros éramos boyeristas y nos subíamos a los solares a mirar a las muchachas, a ver qué pasaba con ellas en sus patios. Eso me encanta. Las ventanas son una maravilla porque las ventanas, en los barrios, pues, ya no tanto en los edificios. Chao.